El Kilo Producciones. Insistimos en que la jornada no se cambia, ¿sí? Las 40 horas son las 40 horas. No se cambia en el promedio, pero sí, por ejemplo, un pequeño comercio que para la época de la Navidad vende mucho más que en el resto del año, podría tener jornadas de 52 horas durante un tiempo acotado. Con horas extraordinarias, claro, eso lo permite el código. Podría llegar hasta eso. El Código del Trabajo, el artículo 31, hoy en día lo permite. Pero tiene que compensar Sí, con menos horas. con menos horas la otra semana. Así es. Y eso podría hacerse en plazos más largos. ¿En qué idea piensa usted? Nosotros estamos pensando más o menos en el promedio de la OECD, que está entre 15 y 16 semanas, como régimen general, y en ciertos sectores como el turismo, gastronómico, ampliarlo más, incluso 52 semanas. O sea, no hay de ninguna manera precarización en términos de cambiar la ley de 40 horas. La jornada no se toca, se amplía el ciclo de cálculo. Obviamente uno puede decir, no es bueno trabajar varias semanas, tantas horas, por supuesto. Obviamente tenemos que también velar porque ese promedio sea armónico, Claro. pero de ninguna manera. Nada más precario que no tener empleo. Entonces, todos los cambios que podamos hacer para que las empresas se puedan adaptar mejor en esta crisis laboral autoinferida, como he mencionado, digamos 41 meses, ¿cierto? Tenemos que en el fondo permitir, esta adaptabilidad para poder sortear esta crisis. Yo no soy economista y en general las conversaciones en torno a las cuestiones técnicas de los contratos de trabajo y las cláusulas me parecen aburridísimas. Desde esta confesión también observo que la propuesta del gobierno de permitir jornadas de 52 horas semanales me parece insólita. Primero porque en campaña el candidato Kast fue tajante en que eso no se cambiaría. Y segundo, porque el ministro del Trabajo, Tomás Grau, nos dice que eso no va a cambiar, aunque proponen cambiarlo. Tengo una dificultad cognitiva con esto. Hoy trataremos de entender de qué se trata esta idea donde 40 es igual a 52. Y afuera, seguimos en modo mundial. A puertas del duelo entre España y Francia, el ex presidente del gobierno español, el siempre original Mariano Rajoy, expuso su curiosa teoría donde el equipo de Francia era muy fuerte, pero donde no jugaban franceses. Aquí comienza el Club de los Mentirosos. El Club de los Mentirosos, un podcast no tan serio de análisis y discusión política nacido en medio de un gobierno de emergencia, con Rodrigo Canales, Camila Troncoso y Camilo Araneda. El Club de los Mentirosos es un podcast de El Kilo Producciones. Y se van a sorprender. Todas las semanas, por supuesto, empezamos con una cita de El Club de los Mentirosos, la novela de Mary Karr, que nos inspira y a quien le robamos el nombre. Esta semana, esta cita es bien especial. Escuchen. Con mamá siempre me sentía a las puertas de algo novedoso, algo nunca antes visto o leído o comprado, algo que nos transformaría. Cuando subías al coche con ella, nunca sabías dónde acabarías. La voz es de Martín Muñoz, a quien agradecemos esta semana por su lectura. Y con este gobierno a veces me siento un poco como esa niña que no sabía a dónde iba a parar cada vez que se iba con su madre. En la novela, debo decir, esta frase tenía un tinte positivo, porque la madre era una caja de sorpresas, a veces muy buenas. Este gobierno, más bien, es como una caja de bombones, citando ahora a Forrest Gump, y nunca se sabe cuál te va a salir envenenado. Saludo al panel, empiezo por Camila Troncoso, abogada que siempre nos sorprende para bien, y a nuestro sociólogo del destino, Camilo Araneda. ¿Qué tal? Ya sé que muchas veces me han dicho que esta es la agenda del gobierno, pero ¿ustedes entienden lo que significa que 40 horas sean igual a 52 horas? Hola Rodrigo, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Hola Cami, ¿estás ahí? Hola, hola. Ay, qué rico escucharlos. Yo entiendo, ya entiendo un poco ya. Voy a entrar en mi fase, voy a fingir demencia en los próximos 3 años. Creo que es lo más sano a esta altura. Porque además uno ya no sabe quién creer. Bueno, más bien, uno ya sabe a quién no creerle. Si todas las semanas nos estamos encontrando con algo que no se iba a tocar, pero que bueno, lo vamos a tocar un poquito igual.
Entonces, no van a haber recortes sociales. Puta, vamos firmando decretos con recortes sociales. No vamos a tocar las 40 horas. Puta, lo primero que hacen para reactivar el empleo es proponer jornadas de hasta de 52 horas. Esta modificación ingresó recién ayer, si no me equivoco. De hecho, estuve buscando, tuve un revival de mi vida anterior. Estuve buscando algunas minutas de las que corren por el Congreso con las principales modificaciones. Todavía no encontré ninguna. Pero lo que se sabe hasta el momento es que lo que el gobierno propone es que la jornada siga siendo de 40 horas, pero la base de cálculo ya no sea un mes, sino que tú puedas calcularlo en hasta 6 meses, y en el caso del turismo, que entiendo es el foco de esta primera modificación que se introdujo, que ingresó ayer al Congreso, puede hacer hasta un año. Yo no soy experto en el tema, así que no voy a entrar en detalles, pero lo que sí me parece muy preocupante, y entiendo que así está planteado por el gobierno, es que se elimina la titularidad sindical. ¿Qué significa esto? Que el empleador puede de manera unilateral decidir qué semanas o qué periodos del año o de la temporada, digamos, el empleado tiene que trabajar 52 horas a la semana. Cuestión que expresamente estaba al revés en la jornada cuando se estableció la normativa de las 40 horas. Es decir, había un acuerdo entre ambas partes. Ahora, y en aras de el sacrosanto empleo, al cual este gobierno se rehúsa a reconocer que subir los costos del combustible de un sopetón un 40% a la segunda semana de haber asumido su gobierno, pareciera, o sea, ellos se resisten a asumir que eso tuvo un impacto en la actividad económica y por supuesto en la capacidad de las empresas de contratación. Ahora lo primero que hacen es decir, no, bueno, ¿saben qué más? Le vamos a restituir el derecho a los trabajadores a hacer trabajar a sus empleados tanto cuanto quieran. Y claro, después de 4, 5, 6 semanas trabajando 50 horas semanales, retrayéndonos a las peores épocas, digamos, seguro que vaya a tener una en la que trabajáis, bueno, te vais un viernes más temprano, ¿cachai? Si al final ese es el problema, porque trastoca el sentido profundo de la ley, po, que es que tú podáis tener una hora más en tu casa para estar más presente. O sea, esto es lo que se llena la boca hablando de la importancia de la familia, y el presidente Kast cada vez que puede alude a ella como el último bastión frente a la barbarie, digamos. Resulta que ahora quiere someter a trabajadores que durante algunas semanas puedan estar un mes, 2 meses sin estar presentes en el espacio familiar porque están parando la olla, digamos. Sí, Contundente lo tuyo, ¿eh? sí, no, yo coincido, perdón, yo coincido con Camilo. O sea, esto es como el hoyo. O sea, intentan vender, además como, primero, como todo esto es porque la ley de 40 horas es muy rígida, porque el gobierno pasado garantizó demasiados derechos en el fondo para los trabajadores y se preocupó poco de los empleadores, entonces los empleadores son los que dan trabajo, entonces tenemos que reorganizar todo el sistema justamente para recuperar el empleo que está en crisis. Entonces ya, le echa la culpa al gobierno anterior. Además, después justamente con este discurso, es que además es contradictorio, porque se compara con los países de la OCDE. Como se compara porque, claro, los países de la OCDE tienen como este nivel de flexibilidad de la jornada laboral. Considerando que, o sea, no considerando que los países de la OCDE, en general con los que se compara, tienen un sindicalismo muy fuerte, por lo tanto hay o sea, que es lo que intenta justamente equiparar un poco las condiciones, ¿no es cierto?, de estas relaciones desiguales de poder, pero además los países de la OCDE, por ejemplo Suecia, con el que se compara, tiene un sistema y una base de cuidado muy potente. O sea, el sistema de permisos parentales y postnatal en Suecia es uno de los más altos del mundo. Entonces, incluido para hombres y mujeres. Entonces, intenta como, sí, vamos a hacer como los países de la OCDE, pero sin tener lo que tienen los países de la OCDE, que es un sistema de cuidado fuerte y un poder y un poder sindical muy fuerte. Entonces, ahí el sistema se te desequilibra absolutamente y deja en desprotección a los trabajadores que, como
como está pensado, y como bien decía Camilo, no es que vayan a poder negociar, sino que aquí, loco, vos trabajáis 52 horas, un mes, y lo que pasa en tu casa va a dar lo mismo. O sea, considera, entonces ahí también detrás hay una lógica que alguien se va a poder hacer cargo mientras la persona está cumpliendo las 52 horas. ¿Quién va a ser esa persona? Claramente las mujeres. Y porque además lo que señala esta minuta de la reactivación laboral, o sea, a ver, nos dice ya, la sala cuna universal, que eso, o sea, efectivamente eso tiene que ir, como todavía está en discusión, pero eso es aparte un poco del aumento de horas. Eso es un problema ahora y que no es que venga a solucionar el aumento del plazo del conteo de las 52 horas. Y lo otro habla de la extensión de la jornada escolar, como hasta las 7, para que un poco los niños no tengan como cuidado a su cargo. Entonces, a mí me parece que todo esto lo que hace justamente es apuntar a otro sistema, un sistema en donde el trabajo productivo justamente sigue siendo lo central. Y que es un sistema que lo que se quería cambiar y que es que lo central sea la sostenibilidad de la vida, como estaba incluido en el primer borrador del proyecto constitucional que fue rechazado. Ahí. Bien. Oye, están súper contundentes. Ya. A mí me causó mucha curiosidad. Mi cabeza todavía no logra entender cómo no se tocan las 40 horas, pero se suben las horas de trabajo. Entonces me dediqué primero a saber quién era Tomás Rau. Y Tomás Rau me sorprendió, que es alguien que viene más bien desde una base, no viene de la élite, Tomás Rau. Estudió en un liceo público, después entró a la Universidad de Chile y después se hizo hacer su doctorado a Berkeley. Yo me imagino que becado, porque Berkeley es caro, pero además es una universidad más bien progresista. Y su tesis doctoral la dirigió un señor que se llama David Card, como David Tarjeta, David Card, que, bueno, por supuesto es economista, pero no solo es economista, sino que es premio Nobel de Economía. Y David Card como que enfoca su trabajo en los problemas de inmigración, desigualdad, desempleo. Es un autor, un economista que se usa bastante para sostener políticas públicas progresistas. Además, Tomás Rau, siguiendo con Tomás Rau, bueno, por supuesto trabajaba en la Universidad Católica, qué sé yo, ha publicado muchas cosas con David Bravo, con José de Gregorio. Digamos, no es alguien que uno puede identificar como un economista de Chicago, de la derecha más dura económica. Y ahí está, yo creo que la mayor gravedad, porque lo que hace Tomás Rau al presentar este proyecto, hace como una selección de elementos, un cherry picking muy preciso de qué es lo que hay que contar para que esto pase. Efectivamente, Chile es uno de los países más restrictivos en cómo se determina la jornada laboral, que tiene que ser en 4 semanas. En comparación a la OECD, es el más restrictivo, o OCDE, digo, como quieran decirle, pero depende del idioma de referencia. Es el más restrictivo, eso es cierto, pero lo que decía Camila también es cierto. O sea, el nivel de sindicalización en Chile está bajo el 30%, mientras que en países como Francia o Suecia o Alemania está sobre el 70%. Y no solo eso, sino que además lo que acuerda un sindicato para un sector, y a veces para un multisector, vale para todos los sindicatos que trabajen en esa área. Es decir, yo soy fabricante de autos, cosa que en Chile no pasa, ¿no? Soy un fabricante de autos y el sindicato de mi fábrica acuerda una cuestión, ese acuerdo es válido para todos los sindicatos de todas las fábricas de autos en todo el país. Cosa que aquí no por nada se ha denegado. Lo que se ha hecho es jibarizar los sindicatos y mantenerlos en un mínimo histórico. De hecho, como hay una suerte como, ¿cómo te vas a sindicalizar? Si eso es de comunista. Te van a cobrar una cuota. ¿Ah? Te van a cobrar una cuota, te comen tu salario. ¿Para qué? Para hacer una fiesta de cumpleaños al final de año. Pero me parece muy peligroso que alguien, o sea, me parece un acierto del gobierno que hayan puesto a Tomás Rau a cargo de esta comunicación.
porque conoce los códigos de los elementos progresistas, efectivamente. Entonces, y todo el argumentario que se da de una forma tal en que se eligen los pedazos que se narran. Y parece viable y hasta deseable lo que se propone. Decir, oye, pero somos el país más restrictivo, no puede ser, vamos para adelante. ¿Ah? Seremos como Suecia. Casi. Y todo el resto es lo que no cuentan. Entonces, yo creo que esta reforma en particular, bueno, como todas las que impulsa el gobierno, va a tener los votos, y la tarea de la oposición, si es que tal cosa existe, que también podemos dedicarle una frase a ello, es hacer ver cuál es el argumentario que está detrás de esto. O sea, yo creo que esto está todo en la agenda de la flexibilización laboral. Porque es como, yo siento que la política la política económica en general del gobierno se basa en hacerle más fácil al empleador eh, disponer a su arbitrio de sus trabajadores. Y eso es, o sea, ese es el encuadre en el que por qué estamos como estamos en materia laboral. Entonces, y además todo esto se presenta. Yo encuentro que Tomás Ramos es un buen ministro, creo que tiene dentro del concierto de ministros que tenemos, digamos, me imagino que no tiene un chamán en su gabinete como en otras carteras. Eh, y me parece una persona bien competente. Y yo creo que efectivamente uno puede, en ciertas, por ejemplo, en temporada estival, para industrias que son muy Estacionales. estacionales, podemos entrar en una conversación al respecto. Yo en eso podría, para no negarle el pan y el agua, digamos. Pero claro, también se presenta de una manera muy mañosa, porque te dicen, claro, somos el país más restrictivo de la OCDE, lo que no te dicen que de los 38 países, Chile creo que es el segundo o el tercero donde la jornada es la más larga. Entonces, claro, no, es que nuestra base de cálculo es a 4 semanas, en la OCDE el promedio son 3 meses, creo. Son 15 semanas, claro, 3 meses, sí. Claro, o 4 meses, para hacer el cálculo de cuánto promedio trabajaste en la semana. Pero claro, esos países tienen jornadas de 38, 37, 35 horas semanales, y en esas circunstancias, y por supuesto con unos salarios muy distintos, ¿no? Creo que México anda en el vecindario con nosotros. Sin embargo, creo también que como dice Rodrigo, Tomás Raúl incluso lo plantea de un modo en que parece que es algo súper razonable y que es un beneficio para los trabajadores, lo que me parece muy absurdo. Pero sí creo que en el encuadre general, máxime considerando las chambonadas a esta altura del ministro Quirós con ese acuerdo que no fue acuerdo con el PPD, que se lo pidió él, creo que el gobierno está con un severo problema, o sea, está demasiado ensimismado en su épica de la responsabilidad y empieza a plantear estas cuestiones en instancias en las que su popularidad ha caído a sus niveles más bajos desde que asumieron. Y siguen con la cantinela de echarle la culpa al gobierno anterior. Entonces, si tenía un problema laboral y hay una mesa donde está principalmente la patronal representada, porque no hay ningún representante de los trabajadores en esa mesa de reactivación laboral, uno pensaría, con algo de un poco más de criterio político, bueno, empecemos por otras cuestiones. Empecemos por los subsidios a la capacitación, empecemos por, no sé, hay algunas medidas relativas al empleo femenino, al empleo juvenil, pero meterse con las 40 horas, que es un proyecto de ley que lleva 10 años discutiéndose en el Congreso, que de lado y lado te dicen que es una especie como de patrimonio a estas alturas de la República, independiente de cómo lo presenten, a mí me parece que es otro traspié de este gobierno y creo que va a tener nuevamente impacto en su popularidad. Ahora, por cierto, con esto termino, que lo que ocurra en la popularidad de las personas, o sea, la popularidad del gobierno, es independiente de lo que ocurra en el Congreso, que como ya sabemos y como bien decía Rodrigo, el gobierno por ahora, a falta de algunos desafueros pendientes,
el gobierno puede presentar lo que sea y aprobarlo con uno o dos votos en el Congreso y con eso le basta, digamos. Estamos esperando los desafueros. Como... Todos Pero queremos estamos esperando. desafuero. Todos queremos desafueros, si no van a empezar a aprobar justamente cualquier cosa, como... entonces yo creo que eso es peligroso, o sea, es súper peligroso lo que está pasando, es súper peligroso que se empiece a aprobar esta mega reforma, como... entonces nada, yo estoy esperando los desafueros atentos y yo creo que, claro, hay cosas que sí hay que hacer en el fondo, que está en la mesa de reactivación, insisto, o sea, la cuna universal, pero que eso es un proyecto que viene ya desde hace mucho tiempo, que también fue impulsado por el gobierno pasado, entonces hay diferencias, pero esas cosas hay que impulsarlas antes siquiera de empezar a hablar de la jornada, pero la jornada no se toca porque justamente apunta un poco al sistema en el que queremos vivir también, cómo queremos que sea nuestra vida, cómo queremos que, y qué es lo importante en el fondo como sociedad. Sí. Yo me pregunto cuál es la capacidad de reacción de la oposición. Puta, está Porque difícil. desde marzo hasta ahora, la oposición no existe. Quiero decir, lo más contundente que ha tenido como oposición este gobierno es lo que ha dicho Gabriel Boric y recientemente lo que dijo Camila Vallejo. Que no son la oposición formal, no son la oposición que está en el Congreso, no es quienes están trabajando. Entonces me parece que hay una pérdida ahí total y absoluta porque aquí hay material suficiente como para organizar un relato que permita a, a Chile, a la agenda pública, visualizar la manera mañosa en que el gobierno presenta este proyecto. Hay algo muy decidor en la entrevista del Rau con Iván Valenzuela que termina con esa frase, ¿no? Como que no hay mayor precarización que no tener empleo. Es como si los trabajadores todo el tiempo tuvieran que darle las gracias a sus empleadores, cuando eso no es así. Son relaciones que deberán ser de iguales, deberán ser relaciones de igualdad. Y la ley laboral está justamente para equiparar la cancha, para que quien tiene la matriz productiva no pase por arriba de quien ejecuta el trabajo. El verdadero valor del trabajo está en los trabajadores, no en los empresarios. Bueno, me pongo muy marxista para mis cosas, pero de verdad lo creo. O sea, ¿qué es una empresa sin trabajadores? No podéis tener solo gerentes. Eso no existe. Y los gerentes ya muchas veces son trabajadores que están contratados para para hacer la policía interna. En fin, no me quiero alargar porque de verdad me confunde mucho, pero luego de estudiar lo que proponía, sí entiendo que 40 es igual a 52. Lo entiendo que esta base de cálculo se puede ampliar y qué sé yo. Y estoy de acuerdo con Camilo en que eso sí se puede discutir, pero antes, lo que dice la profesora Troncoso, ¿no? Que antes hay que reforzar el sistema de cuidado, el sistema de seguridad social, el sistema que permite que un trabajador efectivamente esté alguna semana al año, 50 horas, un sistema donde los sindicatos puedan tener capacidad negociadora frente a la patronal. No puede ser que no esté la patronal representada en esa mesa técnica. Una última cosa, ya que me tiendo a alargar, lo siento mucho, pero no voy a decir que me estudié, pero miré con algo de detención el documento emanado por la mesa técnica. Es un documento de 30 páginas, donde propone titulares. No ahonda en los mecanismos en que hay que profundizar para que esto se dé. Y deja de manera súper implícita las cuestiones las cuestiones de escenario que habría que mejorar o potenciar para que la jornada laboral. La medida de la jornada laboral es solo una de 22 medidas, desglosadas en 30 páginas. Quiero decir, aquí no hay ningún proyecto. Estos son solo titulares. La bajada a proyecto puede ser mucho peor de lo que estamos conociendo ahora.
a mí lo que me da risa de eso es que esa mesa se conformó hace como 2 semanas, o 3. O sea, que te indica 2 cosas. Uno, que estas medidas no se juntaron a conversarlas y a pulirlas, las tenían así, pero en No, carpeta. Y 2, absolutamente. la simetría de los muchachos que participan ahí, o sea, no hubo ninguna discusión. Se sentaron, todos estamos de acuerdo, nadie dijo, no, eso no es una buena idea. O sea, fue tan rápido, hay un acuerdo ideológico tan de base que armamos una mesa de reactivación laboral y a los 2 días te sacan un documento diciendo ya, esto es lo que hay que hacer. Y, oh sorpresa, ¿qué es lo que hay que hacer? Restringir la libertad de los sindicatos y su capacidad de negociación respecto de quienes tienen el capital. Bueno, es que los Y trabajadores son un cacho, po, ¿o no? bueno, Cito. así Los así lo dijo trabajadores David, son un cacho. lo dijo David Bravo. Y después vamos a ir con eliminar la indemnización por año de servicio, que muy hábilmente lo presentan como a indemnización a todo evento, en fin, todo lo que huela a beneficio laboral para los trabajadores es en alguna medida responsable de las cifras de desempleo que tenemos. No el mal manejo económico de este gobierno y no otras causas más estructurales como las que ya se mencionaron. Entonces, yo creo en esto, independiente de que la oposición se comporte como tal, o las oposiciones, como hemos dicho acá, siento que en esto el gobierno está jugando con fuego. Que el relato se le está agotando y veremos cómo avanza en las próximas semanas en el Congreso, pero también en el debate público. Sí. Sí. Vamos a ver cómo avanza el debate en el Congreso, en el debate público. Solo quiero agregar que probablemente esta mesa la conformó hábilmente Tomás Raúl. Yo a Tomás Raúl le tengo todo el respeto, ¿eh? Porque, como dijo Camilo antes, es tal vez de los mejores ministros, de los que tienen un currículum más apropiado para ocupar el cargo que ocupa. No se puede decir eso de todo el gabinete. Yo creo que no se puede decir ni siquiera de la mitad del gabinete. Entonces, pero por lo mismo, creo que esta puede ser de las reformas más difíciles de contrarrestar en el debate público. No, ni siquiera hablo del Congreso, pero en el debate público puede ser de las más difíciles de contrarrestar porque requiere estudio y requiere organizar discurso. Y ambas cosas están un poco fuera de la capacidad de las oposiciones en este momento. Eso, iba a decir algo más, pero se me olvidó, así que probablemente no era importante. No, yo creo que también es heavy como ya salieron todos, como ante el video de Camila Vallejo y Janet Jara defendiendo las 40 horas, sale como gran parte de la derecha también criticando y diciendo que ellas, que se creen, que ellas fueron las culpables y que todo lo que ellas dicen es fake news. Entonces también es peligroso como el nivel de organización que están teniendo como para justamente, un poco lo que decía, como contrarrestar estos discursos que lo que buscan es justamente la protección de los derechos. Sí, bueno, no hay trabajador más rentable que los esclavos. Eso Como dijo... Eso se sabe, Urbano. digamos. Ah, Sí. claro, claro. El algodón nunca fue el mismo después de que No, po. se prohibió la esclavitud en Estados Unidos. Nunca más volvimos a tener un algodón de tanta calidad. Dios mío, ¿en qué estamos? Oye, esto va a tener para largo, así que yo creo que lo podemos volver a conversar más adelante. Lo que sí espero es que alguna facción de la oposición logre articular un discurso que permita ver lo que está pasando, ¿no? Porque en este momento es como todo muy confuso y nadie está haciendo la pega. ¿Les parece si nos pasamos a nuestro segundo tema? Repetimos, volvemos al Mundial. Me parece increíble. Me estaba informando más del Mundial. Fenómeno de masas. Fenómeno de masa, sí, pero me parece increíble lo que está pasando en torno al Mundial. Volvemos al Mundial casi sin querer. ¿Ah? Como que se definieron los 4 semifinalistas, están al tanto, me imagino, y a la hora que estamos grabando este programa, aún no sabemos quién gana el partido entre Francia y España, todavía no se juega, no se empieza a jugar, así que no sabemos. Ya, pero aún sin jugarse, este encuentro ya tiene polémica. El agudo expresidente de España, Mariano Rajoy, también conocido en algunos círculos como M. Rajoy, escribió una columna en un medio llamado El Debate,
que sacó chispas y encendió todas las alertas antirracistas. Los invito a escuchar el resumen que preparó Euronews sobre este tema. El expresidente Mariano Rajoy ha suscitado la polémica tras afirmar que la selección francesa está jugando textualmente sin franceses en el Mundial de este año. Rajoy hizo este comentario en una columna sobre el Mundial que ha estado escribiendo para el periódico El Debate. Su último artículo anticipaba el próximo partido de España contra Le Blues, en una semifinal totalmente europea. Escribió que Francia contaba con una plantilla de primer nivel, pero a continuación añadió rápidamente que en ella no había ningún francés, en una aparente referencia al hecho de que muchos jugadores del equipo tienen orígenes inmigrantes o proceden de antiguas colonias francesas. De los 26 jugadores convocados por Deschamps, solo 3 nacieron fuera de Francia. Michael Olise, nacido en Londres, de padre inglés y madre francesa. Marcus Thuram, nacido en Italia, hijo de la leyenda del fútbol francés Lilian Thuram. Y Brice Samba, nacido en la República Democrática del Congo. Rajoy ha recibido numerosas críticas por sus comentarios, que han sido tachados de racistas y xenófobos. Los legisladores franceses han intervenido para condenar lo que calificaron de arrebato racista y exigen que cese de inmediato los ataques contra sus jugadores. Hace apenas unos días, tras la victoria de Francia sobre Paraguay, Kylian Mbappé fue objeto de insultos racistas por parte de una diputada de Paraguay que afirmó en redes sociales que era un camerunés que se hacía pasar por un francés. Yeah. Igual que lindo eso de que en Euronews digan que fue una diputada paraguaya cuando era una senadora. Yo creo que lo hicieron a propósito, ¿no? Yo no es que quiera corregir a Euronews ni a su periodista, pero claramente es como, y alguien sin importancia en Paraguay dijo tal cosa. Sí, bueno, en España esto es conversación de todos los platos políticos. Mariano Rajoy es alguien que mete la pata frecuentemente. Mariano Rajoy tiene esta columna en El Debate por la que le pagan. Es una columna muy breve que implica muy poca reflexión y todas sus columnas son así. Yo solamente voy a leer 2 cosas. La columna se llama Hoy llegó el desquite y su bajada de título es: salvo la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España, los diablos, tampoco los rojos, nada bueno han aportado nunca. Es una frase, digamos, que deja un pensamiento cerrado, no abierto, ¿no? Sobre quién escribe, sobre todo. Y así es como empieza. Y voy a leer la última. Habla un poco de los equipos, qué sé yo, ahí se manda su chambonada, que provocó la polémica, y al final dice, yo tengo una, bueno, lo voy a decir en español porque en español de España, ¿no? Yo tengo una corazonada, vamos a ganar. A falta de razonamiento, un presentimiento. A falta de razonamiento, un presentimiento. Claramente su columna tiene muy poco razonamiento. Y la frase misma que provocó la polémica, que es que Francia no tiene jugadores franceses, la pone entre medio, a pito de nada, no continúa, no dice a qué se refiere, aunque todos sabemos que se refiere a que hay jugadores negros en Francia. ¡Oh! ¡Qué raro! Qué poco francés, y se refiere a eso, que realmente, perdón, pero Zinedine Zidane también es africano, es de Argelia, solo que no es negro, entonces como que, para esta gente se nota menos eso. Camila, instrúyenos sobre la teoría del antirracismo, por favor. A ver, no sé si introducir sobre la teoría del antirracismo, pero mira, yo creo que no es nada sorprendente, o sea, lo que dice esta gente, porque además creo que sobre todo en España el racismo está demasiado presente. Entonces creo que no van a utilizar todos los medios justamente para hacerlo presente. Ahora yo creo que es súper... o sea, yo creo que lo bueno son las reacciones que genera. ¿Cachai? Que hay en el fondo como reacciones que critican justamente estos discursos, como para dejar de normalizarlos, yo creo. Eso por ahora. O sea, es que... yo a esta altura ya no entiendo, pero, o sea,
Yo siento que, claro, genera una reacción, que, o sea, que alguien lo comente y diga, oh, lo que dijo Rajoy, claro, es lo que uno esperaría, lo mínimo a esta altura. Sí, po. Pero de otra parte, también siento que Rajoy, cuando era presidente, o hace 10 años, decir una cuestión así para un político tenía mucho más costos. Y ahora pareciera que es como parte. A mí me da la impresión, yo leí la columna, me da la impresión de que lo tira como una humorada. Pero dentro de esas así como, claro, no hay franceses. O sea, en el fondo, te podéis permitir hacer una talla de ese tipo, ¿cachai? Con todo lo ofensiva que es. Pero, ¿por qué creo que se lo permite? Porque en Estados Unidos, hasta hace un par de meses, se estaba discutiendo la eliminación del jus soli, que en el fondo es el precepto jurídico que le otorga la nacionalidad a una persona nacida dentro de los límites del Estado-Nación, que es una cuestión civilizatoria, o sea, un acuerdo que tendrá, no sé, desde la Revolución Francesa para acá, si es que no antes. O desde que el Estado-Nación está definido como tal, digamos, hace 300, 400 años. Y eso ahora Trump literalmente trató de eliminarlo en Estados Unidos. La Corte Suprema le dijo que eso era inconstitucional. Pero igual se lo permiten decir así como livianamente, como entre los amigotes, hay una tallita racista pasapiola. Y el espacio público siento que se ha ido manchando permanentemente esas cuestiones. Y bueno, la ola de gobiernos de ultraderecha que tenemos en el mundo, con todos los matices que eso admite, un poco creo que es testigo de eso. Y que cómo nos hemos ido acostumbrando a volver a normalizar que la manera en que nos referíamos a las disidencias sexuales, a los migrantes, a los trabajadores, a los emprendedores, es como de una época de los 80, ¿cachai? De Thatcher, de Pinochet, de la reforma laboral. La UDI propuso, unos muchachines de la UDI hace un par de semanas propusieron volver al PEM y al POJ. Claro, ninguno de ellos tiene 40 años para saber lo que significa esa hueá, pero lo propusieron. Como, oye, volvamos al PEM y al POJ porque estamos en emergencia. O sea, en fin, Lo adelantamos en este podcast, en uno de los primeros capítulos. Dijimos, es verdad. este gobierno Y volverá al PEM y al POJ. Y fue en serio, Juan. Fue en serio. Se hicieron un punto de prensa con el logo de la UDI detrás, como, aquí venimos con el nuevo ladrillo, lo mejor para el país. Otra reforma empobrecedora como fue la de Vigi y compañía y Guzmán, en los 80, quiero decir. Entonces, nada, yo creo que nos hemos ido acostumbrando a incluso en el lenguaje, volver a épocas donde estas ultraderechas creen que todo el pasado era mejor. O sea, Thatcher, Pinochet, Menem, por mencionar un par nomás. Sí, ahí también agrego como contexto que en el Reino de España hay toda una discusión sobre la prioridad nacional, que la impuso la ultraderecha de Vox, que ellos llegaron con esa idea, ¿no? Prioridad nacional, y ahora en el último año ha sido adoptada también por la derecha, comillas, democrática española, que es el Partido Popular, al cual pertenece Rajoy, y el cual aspira a ser gobierno en las próximas elecciones, con alta probabilidad, debo decir. Y la prioridad nacional lo que hace es que quieren quitarle cualquier, comillas, beneficio a toda persona que no sea realmente española. Y ahí hay un campo difuso de discusión, incluso dentro de las derechas, respecto a qué significa ser realmente español. ¿Qué significa hablar español? ¿Significa conocer de la historia de España? ¿Significa saber preparar paella? ¿Qué significa realmente ser español? Y no lo tienen tan claro, o sea, porque llega un momento en que no está tan claro. De hecho, bajo ciertos parámetros que dio al vuelo Abascal, líder de Vox, el rey de España no sería español, porque nació fuera de España
y sus padres no tienen ascendencia completamente de sangre española, entonces ¡pop! No sería español. Una cosa que es una locura. Me refiero al rey de España, Juan Carlos, el anterior, el que se robó plata, el que se fue a vivir a Emiratos Árabes. A ese me refiero. No sería español. Sí. Bueno, en fin, es una locura, pero se parece mucho al discurso que está en Chile, ¿no? Como quitémosle los beneficios a los migrantes, claro. Sí, pero es que es un discurso global igual. Es un discurso global como que no está solo en España, no está solo en Chile, sino que está en distintas partes. Aquí hay también un movimiento de ultraderecha que también lo ha hecho muy bien, y se ha organizado muy bien. Y llevan muchos años, si uno lo ve, por ejemplo, todo lo que... cómo han construido, además, que el feminismo, por ejemplo, es solo como un tema identitario y solo una batalla cultural. Eso es porque también llevan más de 30 años, desde los 80, organizándose en contra de todos los avances que ha tenido por parte de los movimientos feministas y de la diversidad sexual. Entonces, o sea, lo han hecho bien, lo han hecho en forma organizada, y en forma paciente también, ¿cachai? O sea, como Kast se tiró cuántas veces de candidato y no salió, ¿cachai? Entonces, y eso también viene justamente apoyado por estas grandes organizaciones internacionales que tiran estos discursos y que hacen el mismo plan en los distintos países, ¿cachai? O sea, adaptándolo un poco a la situación, pero entonces yo creo que lo han hecho bien. El punto es responder adecuadamente, o sea, y responder también desde los movimientos feministas, desde los movimientos antirracistas a esto. Sí, lo han hecho muy bien. Y a mí me gustaría saber quiénes son las cabezas pensantes detrás de estos discursos que se organizan. Ya nos tiraron la música. Bueno, ya saben lo que significa. Hay que terminar. Y me da mucha pena como dejarlos en este mundo cruel donde, no sé, los franceses no son franceses y los chilenos ya no somos chilenos y Rajoy le pagan por escribir estupideces. Bueno, en fin. Ojalá nos pagaran por decir estupideces. Sería millonario. No, o sea, llevaríamos 20 capítulos facturando, po, weón. Pero quizás deberíamos haber sido chamanes. Oh, con esos cuatro palitos. Fundadísimo. Ya, basta. Adiós. Los abrazos. Ya. Chao, Estén chao. bien, chao. El Club de los Mentirosos, un podcast independiente que analiza nuestro ecosistema político realizado por El Kilo Producciones. Síguenos en nuestras redes sociales, @El Kilo Producciones, y en nuestro canal de YouTube. Y se van a sorprender.